Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades, en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Es un espacio que se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Juan Pablo Martínez Castillo, miembro de Grupo Lumo, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Quienes deseen colaborar en este proyecto o quieran hacernos llegar sus comentarios y sugerencias, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com. En el marco del 30 aniversario del Instituto de Neurotología de la UB, vamos con diálogo entre pares con Luis Rodolfo Bernal Gamboa, de la Universidad Autónoma de México, y Laura Teresa Hernández Salazar, académica del Instituto de Neurotología de la UB. Un gusto tenerte aquí en el 9º Simposio de Neurotología. Rodolfo, háblame por favor de tu línea de investigación y de los intereses que tienes. Pues muchísimas gracias por la amable invitación. Esta es la cuarta ocasión que estamos en el simposio. Para nosotros es muy importante porque parte de la línea de investigación que tenemos es el estudio de diferentes procesos cognitivos en distintas especies de animales. Hemos trabajado con perros, con humanos, con ratas y con insectos. Fíjate que eso es muy interesante debido a la diferencia que puede haber entre las especies. Tu interés se enfoca a nivel de saber cuál especie es la que tiene mejor memoria o aprendizaje, o a nivel de saber si estos están o cómo están siendo respondiendo al ambiente en el que se encuentran. Sí, en algún tiempo fue tentativo hacer estas comparaciones pensando que alguna especie tenía era mejor haciendo ciertas tareas que otra, pero en realidad lo que nos interesa es evaluar cómo cada especie ha podido resolver las tareas de acuerdo a su medio y a los procesos evolutivos que van cercanos en ese tiempo. Pero sí, no hacen una comparación de cuál es mejor, sino bien conociendo cada una de ellas en su desarrollo propio. Y una de las cosas que surge después de que haces todos estos análisis y tareas es qué tan complicado o qué tan fácil es el trabajo desde insectos hasta ya lo que son mamíferos, perros, aves, ¿no? Que tienen diferentes, vamos a decirlo, procesos o el uso de diferentes herramientas para que tú puedas medir memoria y cognición. ¿Cómo es tu investigación en ese sentido? Sí, es bastante, nos ayuda mucho porque aprendemos nosotros a conocer la especie, tratar de ver qué tipo de estímulos pueden ser utilizados para cada una de estas especies, si los olores son más adecuados, si tal vez los colores, y tenemos también mucho de lo que hemos hecho es hecho en casa, es decir, nosotros elaboramos los aparatos y los métodos para poder tratar de adaptar lo más cercano posible las tareas entre humanos, perros e insectos. Esto es muy interesante porque implica un desarrollo muy fuerte a nivel de lo que es tu laboratorio, pero también implica que tienes que conocer perfectamente las especies, adaptarlos y ver que esos modelos resulten en una forma que sea pues leíble, medible, entendible. Cuéntame de cuáles han sido estos desafíos. Sí, obtener los parámetros siempre ha sido bastante, sabemos que nos lleva cierto tiempo, a veces más tiempo de lo que esperábamos. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con los insectos, lo empezamos a hacer en la etapa pupal y para nosotros era muy importante saber las pupas podrán percibir aromas, podrán percibir colores, de qué forma podemos empezar a evaluar una conducta que nos permite hacer alguna inferencia con respecto al proceso cognitivo, después tratar de adaptar un aparato que para el tamaño que fuera adecuado, que nos permitiera medir, entonces sí, ha sido muy interesante también esa parte. Con los perros algo muy similar, porque aunque se conoce más de perros, como hacemos el trabajo en casa de las personas, entonces tuvimos que desarrollar un aparato transportable para hacer las mediciones en sus casas. Entonces, esa ha sido parte de también muy interesante, nos ha ayudado muchísimo a nosotros también como el laboratorio para tener más herramientas y creo que es una de las partes que me motiva muchísimo, tratar de conocer nuevas especies, desarrollar nuevos métodos. Eso es algo que entonces requiere no solamente de biólogos o veterinarios, sino
psicólogos y todo un grupo de expertos que te ayuden. En tu laboratorio, ¿qué tipo de perfil es el que aceptas? Todas las personas interesadas en el estudio de la conducta, de procesos cognitivos. Afortunadamente hemos podido trabajar con biólogos, ha habido veterinarios y recientemente hay muchas personas en psicología que también están interesadas en la construcción de aparatos. Entonces hemos tenido la fortuna de contar con personas que tienen mucho interés por la electrónica, son un poco ingenieros y ellos nos han ayudado a construir estos aparatos. Muy importante, y sobre todo pensando, ¿cuál crees tú que sea nuestra relación con el posgrado en neuroetología, con los estudiantes? Me refiero principalmente, ¿cómo ves a ellos como potenciales candidatos para tu laboratorio y estas interacciones? Este posgrado yo creo que es muy, muy importante. En cuanto conocí el simposio y tuve oportunidad de platicar tanto con personas que trabajan en el posgrado como alumnos, yo creo que es una formación muy, muy importante y es integral. Y la ventaja también es que ahora los grandes temas se trabajan desde diferentes disciplinas. Y el posgrado que se da acá, me parece que empieza a dotar de habilidades y de conocimiento que los podrían las personas que están aquí tener sin mayor problema contactos con diferentes laboratorios, con diferentes temas y de hecho, por ejemplo, hemos tenido la fortuna de colaborar ya con varios de los académicos y alumnos del posgrado, tanto en cuestiones de capítulos de libros, organizando eventos que nos han permitido también dentro de la organización del simposio y de hecho artículos también. Entonces creo que tanto la base que se está dando como la forma en la que se puede trabajar con las personas de este programa es muy, muy enriquecedora en general. Fíjate que eso es muy interesante, sobre todo porque creo que podemos complementar estas partes desde la parte de neurociencias y comportamiento. Es por eso que eres uno de los invitados que tenemos el honor de tener. Y solo para concluir, cuéntame cuáles son los principales logros que has obtenido en resultados de tus investigaciones. ¿Cuáles los consideras así? Creo que la posibilidad de trabajar con diferentes especies, a veces dentro de psicología hubo una tradición en la que había muy poco trabajo con especies diferentes a las clásicas, típicas en esa disciplina, y creo que uno de los logros que nosotros hemos tenido es poder trabajar con estudiantes universitarios, con ratas, con perros, con insectos, y eso nos ha permitido también tener mayor contacto tanto con otros investigadores dentro de la disciplina, pero también, por ejemplo, con investigadores fuera de psicología. Y ese punto de contacto nos ayuda a entender mucho de lo que también se está trabajando fuera y nos permite colaborar también con esas investigaciones. Entonces, creo que el logro implica eso, que este tipo de trabajo nos ha ayudado a generar más colaboraciones. Te agradecemos mucho, estamos muy contentos de tenerte. Muchas gracias. Estoy segura que esta colaboración se va a extender mucho. Gracias, tu línea es interesante. Gracias. Y bueno, ¿quién no quiere saber todos los aspectos de memoria, de aprendizaje y hasta dónde estamos capacitados? Te agradecemos mucho tu participación. Al contrario, muchísimas gracias. En esta ocasión, Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la UB, nos hablará sobre la estadística en la agricultura. Hoy quiero hablar acerca de la estadística en la agricultura. La estadística tiene una relación muy estrecha con la agricultura desde la década de los años 20 del siglo pasado. En una estación experimental en Rockhampstead, en Inglaterra, se llevaban a cabo muchos experimentos para mejorar cultivos, cruzas genéticas, nuevas variedades, métodos de cultivo, irrigación, fertilización, etc. Y los investigadores que trabajaban en esta estación experimental generaban datos, hacían experimentos. Pero entonces
cuando se tenían los resultados de esos experimentos, las mediciones que realizaban requerían de alguien que les ayudara a analizar los datos. En aquel entonces no existían métodos para hacer análisis de datos experimentales y había un joven matemático que pues estaba disponible para esta tarea ante la convocatoria que hizo Rohamsted Experimental Station. Este joven, que a la postre fue el padre de la estadística moderna, Ronald Aylmer Fisher, llegó allí y entonces empezó a conocer la manera en la que diseñaban los experimentos y realizaban los experimentos, porque lo que tenían eran muchos datos y él necesitaba saber cuáles eran los mecanismos y la forma en la que se hacían los experimentos. Y con una visión muy crítica creó los principios de la experimentación estadística, es decir, estableció cómo se tenían que llevar a cabo los experimentos para que los datos que se produjeran fueran válidos. Inventó un método de análisis que se conoce como el análisis de la varianza, que tiene el propósito fundamental de comparar varios tratamientos que se aplican y establecer si hay diferencias entre sus resultados. Y para esto, él ideó un método muy ingenioso de medir la varianza entre los resultados de cada experimento y la varianza entre los promedios de los diferentes tratamientos. Entonces, este método pues fue generalizado y entonces se crearon los diseños experimentales en esta estación experimental agrícola. Los términos que se utilizaron fueron el de tratamiento, como ya dije, pero también se tenía el término parcela, el término bloque y muchos otros términos como factores de confusión, como varianza explicada y varianza no explicada. Estos términos que surgirían en la agricultura actualmente se aplican a todas las áreas donde la experimentación estadística es utilizada, que son fundamentalmente todos los experimentos que se realizan en laboratorios, que se realizan en campos experimentales, pero también experimentos en las áreas como las ciencias sociales y la economía, utilizan los principios de la experimentación estadística. Asimismo, los ensayos clínicos, o sea, los experimentos que se desarrollan con seres humanos para probar nuevos tratamientos, también siguen los principios de la experimentación estadística, que fundamentalmente establecen que un ensayo tiene que ser repetido varias veces en unidades muy similares para poder medir la variación que hay en los resultados. Es decir, este principio de la repetición del ensayo. Nosotros no podemos concluir con un solo resultado, con un solo ensayo. Necesitamos repetir y ver la variabilidad que hay en estos resultados. Por otro lado, la asignación de los tratamientos a las unidades experimentales se debe de hacer utilizando criterios de aleatorización, es decir, el investigador tiene que ser ajeno al principio que se utiliza. Se implementan rifas, generación de números pseudo aleatorios, se utilizan estos criterios de ciego y doble ciego en lo que sería
la realización del experimento para que no haya interferencia del investigador. De esta manera, a este principio que se le llama el control local del experimento, que también enseña que las unidades experimentales se deben analizar en los factores que pueden influir en la respuesta, y se hace bloqueo en una dirección, en dos direcciones, etcétera. Y así surgen los diseños experimentales que hoy en día son un área muy importante de la estadística. En todos los países hay muchos campos agrícolas en los que se siguen aplicando los diseños experimentales para la agricultura en todos los cultivos. Se estudian cosas como el tamaño óptimo de la parcela, como la definición de las diferencias entre los factores que se ensayan utilizando principios de experimentación óptima. Entonces, la estadística tiene esta relación muy, muy estrecha con la agricultura. Todos los investigadores, todos los científicos que van a realizar experimentos tienen que tener una formación muy sólida en diseño experimental, diseño estadístico experimental. Regresaré a hablar de la estadística en relación con otras disciplinas en otras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. Llegamos al final de Tópicos Universitarios y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana para que puedan recibir las notificaciones de los estrenos. Como siempre, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Soy Juan Pablo Martínez, miembro de Grupo Lumo, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.